Hola, soy Jaime Cebolla. El objetivo de este vídeo es que sepáis aplicar los conocimientos de herencia mendeliana al cálculo de las descendencias de distintos cruces cuando consideramos un único gen con dominancia completa. En primer lugar, vamos a recordar conceptos básicos de meiosis y producción de gametos, y posteriormente pasaremos a evaluar los distintos cruces que podemos realizar y cuáles serían las descendencias que esperaríamos. Vamos a empezar. Aquí tendríamos el núcleo de una célula durante la interfase. En este caso estamos hablando de una especie diploide en la que de cada cromosoma tenemos dos copias. Es lo que llamamos un par de homólogos. En este caso tendríamos el cromosoma 1 en azul, el 2 en rosa y el 3 en amarillo. Antes de la meiosis lo que tiene que ocurrir es que se replique el ADN. Por tanto, como veis, de cada uno de los cromosomas hemos hecho una réplica exacta. Cada una de estas réplicas es lo que llamamos una cromátida hermana. ¿Qué ocurre durante la meiosis? En la primera fase, durante la profase, puede tener lugar el entrecruzamiento o recombinación. Pero si obviamos esta parte, lo que va a ocurrir es que durante la anafase 1, cada uno de los cromosomas homólogos se va a repartir completamente al azar entre las células hijas. Además, el hecho de que se produzca una segregación para un cromosoma no afecta para nada en cómo se va a producir la segregación para el resto de cromosomas, ya que el reparto de los homólogos es completamente al azar. Esta es la base de lo que llamamos segregación independiente. Cuando tenemos genes en cromosomas distintos, su segregación es completamente independiente, lo que nos facilita que los podamos estudiar por separado. Durante la segunda fase de la meiosis, lo que va a ocurrir es que cada una de las cromátidas hermanas de cada cromosoma se va a repartir entre las células hijas. Aquí tendríamos lo que ocurriría para el cromosoma 1, para el cromosoma 2 y para el cromosoma 3. Como veis, durante una meiosis hemos generado 4 gametos. Si ponemos números a cada uno de los cromosomas, hemos partido de una célula que tenía el cromosoma 1 y 1', el 2 y el 2', el 3 y el 3', y por azar la segregación que se ha producido durante la meiosis 1 es una célula 1', 2 y 3, y la otra célula 1, 2' y 3'. Por tanto, hemos generado dos tipos de gametos distintos, el 1', 2 y 3, y el 1, 2' y 3'. Si consideramos todas las opciones posibles, los gametos que podemos llegar a generar son 8. El 1, 2 y 3, el 1', 2', 3', el 1', 2, 3, el 1, 2', 3', el 1', 2', 3, el 1, 2, 3', el 1', 2, 3', y por último el 1, 2', 3. En general, para una célula con n cromosomas, vamos a poder producir 2 elevado a n gametos distintos. Bueno, vamos a considerar un caso concreto. ¿Qué ocurre si tenemos, por ejemplo, en el cromosoma 1 un gen, el gen A, que provoca una clorosis parcial, un amarillamiento de las hojas? En este caso, este gen tendría dos alelos, en la mayúscula y en la minúscula. En la mayúscula sería un alelo dominante y confiere color de hoja verde. ¿Qué quiere decir que es dominante? Pues que tanto si está en homocigosis dominante como si está en heterocigosis, el fenotipo va a ser el mismo. Fenotipo dominante, en este caso, verde. Por tanto, para tener fenotipo recesivo, la única combinación posible es que la planta sea homocigota recesiva. Si realizamos este cruce, homocigoto dominante por homocigoto recesivo, todas las plantas van a ser heterocigotas. ¿Por qué? Porque cada uno de los dos parentales solo pueden producir un gameto. En el caso del homocigoto dominante, el gameto será mayúscula, en el caso del homocigoto recesivo, el gameto será A minúscula. Por tanto, la unión de los dos gametos solo puede producir un genotipo, que es el heterocigoto, y que en este caso será verde, el fenotipo dominante. ¿Qué ocurre si cruzamos una planta heterocigota verde por una planta amarilla homocigota recesiva? La planta heterocigota puede generar dos gametos, el A mayúscula o el A minúscula, y la probabilidad de que genere uno u otro es 1/2. La planta homocigota recesiva solo puede generar un gameto y, por tanto, la probabilidad de generar el gameto A minúscula será 1. Como la producción de gametos en una planta y en la otra es un suceso completamente independiente, la probabilidad de que dos gametos
se unan corresponde al producto de probabilidades de la formación de los gametos. Por tanto, la probabilidad de que una mayúscula y una minúscula se una es 1 medio por 1 igual a 1 medio. Tendremos 1 medio de plantas heterocigotas, en este caso de color verde. La probabilidad de que un alelo A minúscula se una a otro alelo A minúscula será 1 medio por 1, por tanto 1 medio. Tendremos 1 medio de plantas de fenotipo recesivo, en este caso de color amarillo. ¿Qué ocurre si cruzamos dos plantas verdes heterocigotas? Cada una de ellas puede producir dos gametos distintos, el A mayúscula o el A minúscula, y la probabilidad de generar cada uno de los gametos es la misma, 1 medio. Por tanto, la probabilidad de que dos A mayúsculas se unan para formar un homocigoto dominante es 1/4, 1 medio por 1 medio. La probabilidad de que se una una mayúscula del padre con una minúscula de la madre es 1/4, pero hay que añadir que la probabilidad de que se una un A minúscula del padre y un A mayúscula de la madre también es 1/4. Por tanto, la probabilidad de generar una planta heterocigota es 1/4 más 1/4 igual a 1 medio. Por último, la probabilidad de que dos gametos A minúscula se unan será 1 medio por 1 medio igual a 1/4. Si consideramos el fenotipo, la segregación que tendríamos sería 3/4 de fenotipo dominante, en este caso verde, y 1/4 de fenotipo recesivo, en este caso amarillo. ¿Qué otros cruces podemos realizar? Por ejemplo, si cruzamos una planta homocigota dominante por otra homocigota dominante, no hay segregación, toda la descendencia es homocigota dominante. Lo mismo ocurre en el caso de la homocigota recesiva. Homocigota recesiva por homocigota recesiva, toda la descendencia es homocigota recesiva. El siguiente ya lo hemos visto. Cuando cruzamos una planta heterocigota por una homocigota recesiva, la segregación genotípica es 1 medio heterocigoto, 1 medio homocigoto recesivo, y la fenotípica 1 medio fenotipo dominante y 1 medio fenotipo recesivo. ¿Qué ocurre cuando cruzamos heterocigoto por homocigoto dominante? De nuevo tenemos una segregación genotípica 1 medio genotipo homocigoto dominante, 1 medio genotipo heterocigoto. Pero en este caso no hay segregación fenotípica, porque todas las plantas van a tener fenotipo dominante. Como hemos visto, cuando cruzamos una planta heterocigota por otra planta heterocigota, la segregación genotípica es 1/4 homocigoto dominante, 1 medio heterocigoto y 1/4 homocigoto recesivo. Pero la segregación fenotípica es 3/4 fenotipo dominante y 1/4 fenotipo recesivo. En resumen, durante la meiosis tenemos que tener en cuenta que los cromosomos homólogos se reparten al azar durante la fase 1 entre las células hijas para formar los gametos. En un gen, la probabilidad de que un gameto lleve un alelo u otro es exactamente la misma en una especie diploide, que es de lo que estamos hablando. En un gen con dominancia completa, cuando cruzamos un heterocigoto por un heterocigoto, da una segregación fenotípica 3/4 dominante, 1/4 recesivo. Por último, en un gen con dominancia completa, el cruce de un heterocigoto por un homocigoto recesivo, lo que llamamos un cruce prueba, da lugar a una segregación fenotípica 1 medio dominante y 1 medio recesivo. Bueno, os recomiendo que os leáis los capítulos correspondientes del libro Conceptos de genética de Klug y colaboradores, donde tenéis mucha más información al respecto. Gracias por vuestra atención.